Dios los bendiga, hermanos. Antes que nada, pues como decía el pastor, ¿no? Dale gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a los pastores por esta gran oportunidad. Y gracias a Gabino, que no está, porque él fue el que me invitó a esta iglesia. Él en algún día, yo estaba necesitado de una iglesia. Y él me invitó aquí. Hoy casi cumpliendo un año, en junio. Doy gracias a Dios por eso, porque me da esta oportunidad y como decía el pastor, ya les comentó, uno no busca púlpito, yo buscaba baños para limpiar, porque desgraciadamente hoy en día esto así es, todos queremos ser vistos desde arriba y la cosa no es así, es lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando somos humildes desde abajo. Y yo recuerdo que le dije al pastor, primero póngame a limpiar baños y luego vemos si Dios me pone a predicar, amén. Hoy tengo ese privilegio y esa bendición, goces, hermano. Yo de parte de Dios, no se crea, es primero el Señor nos habla en nuestras vidas cuando estamos aquí arriba o expresando la palabra del Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, por esa iglesia tan hermosa que son y por lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Yo no sé si nomás yo lo estoy viendo, pero creo que muchos, ya el Señor nos está abriendo los ojos espirituales y estamos dimensionando más allá de las cosas que Dios quiere hacer en esta su casa alfarero. Sé que Dios va a hacer muchas cosas en muchas iglesias, pero estamos en la casa alfarero, amén. Pero para eso Dios tiene que prepararnos. Dios no da nada si usted no está preparado. Dios quiere que usted aprenda a recibir la bendición. Y si usted no está preparado, lo único que va a hacer es detenerse, obstruir que incluso Dios pueda obrar en su vida. Por eso la importancia de entender que cuando Dios quiere hacer algo hay que disponernos, pueblo. Yo cuando el pastor me invitaba a predicar, yo dije, santo Dios, uno lucha, hace 3 años que no lo hacía. Ay, Señor, ¿predico o no predico? No, Señor, pero es que tengo un temor de tu palabra, ya no quiero yo. Y mire, Dios es bueno. ¿Qué le quiero trasladar? Dispóngase. Amén. Vamos a empezar y lo voy a pedir que me acompañen al texto bíblico de Éxodo, en su capítulo 20. Y vamos a estar leyendo en su versículo 18 al 21. Amén. Normalmente no acostumbro a decir el tema, pero esta ocasión le voy a decir, conociendo a Dios. Wow, hermano, ¿cómo así? Todos conocemos a Dios, ¿verdad? Pero una parte de la Biblia dice, de oídos te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Entonces quiere decir que hay momentos en nuestra vida que creemos conocer de Dios. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Amén. La palabra miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. La palabra miedo viene 365 veces en la Biblia. Quiere decir que puede tener miedo una vez al día, durante un año. Pero no es la idea de Dios, no es lo que Dios quiere de su pueblo. Nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, una tras otra, trompezando, pero era necesario. Todos conocemos que Dios levanta a Moisés para poder sacar a su pueblo y libertarlo de una esclavitud de muchos años.
Por eso les decía al principio que Dios tiene que trabajar en su pueblo, poco a poco. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel al llevarlo al desierto. Había que quitarle cosas que venían cargando de allá a la tierra prometida que Dios quería que tuvieran. Hoy en día pasa casi igual en el pueblo de Dios. Cuando yo leo esto, primero busco el tema. Yo decía, Señor, ¿qué? Conociéndome a mí. Pero todo cristiano te conoce. No, no me conoce. Y eso me pegó muy fuerte en mi corazón. ¿Cómo que un cristiano no te va a conocer? Y me cuesta creer que el pueblo de Israel pasa como hoy pasa en las iglesias. Un pueblo que había visto maravillas, el mar abierto, plagas, como dice ahí, lo sacó de muchas que el pueblo de Israel pudo ver con sus propios ojos. Y aún así, cuando Dios está con ellos, dice que tuvieron miedo, que los truenos y relámpagos los asustó y el sonido de trompetas y el humo en las montañas. Pero no se asustaron cuando vieron ese mar abrir, caminar. No tuvieron miedo. Iban hasta después, danzó María y todos ahí danzaron de alegría. Pero pasado un tiempo, tuvieron miedo. Y esa palabra yo decía, Señor, ¿por qué tu pueblo tiene miedo a acercarse? A mí me cuesta creer esto, pero desgraciadamente pasa. Y hoy en día el pueblo de Dios está igual. Tenemos miedo. El pueblo de Dios, como les decía, está carente, a veces estamos carentes de verdaderamente conocer a Dios. Muchas veces yo me he preguntado, ¿a qué vengo a la iglesia? ¿A qué vengo? Nos encontramos como el pueblo de Israel pidiendo un pastor, alguien que hable por mí. Y no es malo. Dios los puso como ángeles de la iglesia. Pero nos hemos creado una imagen diferente de Dios, que todo sucede el domingo y que los pastores tienen ese deber y ese compromiso de parte de Dios de hablarle a su pueblo. Pero lunes y martes, miércoles, jueves y viernes y sábado usted no tiene al pastor. Y eso me decía a mí, Señor, entonces ¿cómo así? Porque desgraciadamente nos hemos creado Dios de una manera muy diferente. La gente tiene la costumbre de crearse Dios a nuestras semejanzas, un Dios a mi modo. Y no es así. Nosotros tenemos que ser al modo de Dios. No nosotros buscar un Dios y acomodarlo. Hoy en día, en México, acostumbran mucho a poner su sábana y poner todo tipo de medicina. Y empiezan ahí, que pásele, que mire que esta medicina le cura el hígado, le cura el corazón, le cura de todo. Tienen todo ahí. Pero mi hermano, a veces nosotros nos creamos a Dios de la misma manera, un Dios milagrero. Ojo, yo creo en un Dios que hace milagros. Creo en un Dios todopoderoso. Dice su palabra que para Él no hay nada imposible. Pero lo que le quiero trasladar es de cómo a veces venimos con una imagen diferente de Dios. Una imagen del Dios milagrero o un Dios panadero. ¿Cómo así, mi hermano? Yo lo voy a llevar a dos ejemplos para que vea que la Biblia habla por sí sola y hay gente así. En Lucas 23, 8 y 9 podemos ver a un Jesús milagrero. ¿Cómo así? Sí, porque le vuelvo a repetir, hay gente que viene así a la iglesia y no es malo venir a la casa de Dios por un milagro, pero es más bueno, como decía la pastora, como decía el pastor, que estaban predicando aquí casi ya, pastor, la conexión que hay, la oración.
Dios está buscando una relación. No es que Dios quiera tenerte enfermo, que quiera tenerte en problemas, pero a veces Dios tiene que obrar de ciertas maneras. Y aquí vemos el primer ejemplo de que Jesús, algunos creen que es milagrero. Mire, al ver Jesús, Herodes se puso muy contento. O sea, hay gente que cuando ve a Jesús se pone contenta, fíjese. Ese Herodes era aquel que no estaba de acuerdo, que Juan el Bautista le tiraba, le decía, te es ilícito casarte con ella, es esposa de tu medio hermano. Ese Herodes, fíjese, era alguien de grado, pero dice su palabra que se puso contento. Y hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él. Y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Así como Herodes, habemos muchos en la casa del Señor. Entonces, por eso a veces no hemos conocido al Dios que tenemos. Dios puede ser eso. Pero si usted ve, dice que Jesús, que él lo acosaba con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. ¿Se da cuenta, hermano, que a veces nos ponemos como Herodes? ¿Se ha puesto a pensar? O no sé si nomás a mí me pasa, pero en su momento yo pensaba, cuando uno está enfermo, yo siempre he dicho, no se le puede hablar a alguien de enfermedad si usted no está enfermo. No es lo mismo los zapatos de un enfermo que usted, no se preocupe, Dios la va a sanar. No. Esa persona enferma lo ve de diferente manera y quisiera un milagro solamente. Pero muchos nos hemos creado con esa imagen de que Jesús es el milagrero. Y no, Jesús, Dios quiere que lo conozca, que tengas una relación con Él. Otro ejemplo, disculpen la moquera, Jesús el panadero. Le estoy dando ejemplos bíblicos para que no diga que el hermano José se la está sacando de la manga. Está en su palabra. Y hay gente así. Juan 6, 25 al 27. ¿Tenemos? Dice su palabra. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí es una historia donde multitudes de gente lo estaban siguiendo. Si usted se pone a leer poquito antes de eso, ellos buscaban a Jesús, pero eran multitudes que iban buscando a Jesús. Y el Señor les dice, me buscan porque quieren ser alimentados, porque quieren ser que les alimente. Gracias, mi brother. Ya, gracias, pastor. Ya vieron, ¿verdad? Que como que no en balde aquí el fuego está fuerte, pastora, ¿eh? Se siente bonito. Entonces podemos ver que hay dos ejemplos muy claros donde el Señor nos dice que habemos gente así, hermanos. Buscamos a Dios por una conveniencia, por un milagro. Y no es malo, como decía el pastor en la oración. Es bueno venir delante del Señor, pero lo que Dios quiere en esta mañana, que busques su presencia primero. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se da añadido. El problema que no lo conocemos. Muchos de nosotros buscamos al revés. Primero busco sus añadiduras y luego su justicia, su reino. Y no, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así porque Dios no te va a dar algo que te quite la bendición. Yo no sé, todos pasamos por momentos en que a veces nos debilitamos. Pero no busquemos al Dios milagrero ni al Dios panadero. Busquemos al Dios que puede restablecerme a través de la oración. Hay gente que yo siempre he dicho esos dichos que dicen, no me meto con el diablo para que no se meta conmigo. No, métase con Dios.
Y dice su palabra que resistir al diablo y él huirá. El pueblo de Dios tiene autoridad, tiene poder. La oración es algo tan fuerte que el Dios no, Señor. La única manera de doblegar al diablo es hincado. Y eso lo va a hincar a él también. Porque Dios le dio a nosotros esa autoridad. Lo que Dios quiere es que tengamos relación, que lo empecemos a buscar de corazón. Hoy en día hemos perdido la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿quiere hacer esto? No, yo estoy bien aquí, hermano. Hermano, pero mira cómo ve, lo invitamos a la oración. Ay, el miércoles. Hermano, va a haber ayuno. Ay, bien temprano. Y luego el chino. ¿Sabe por qué? No es malo. A veces hay cosas que hacer. Pero ¿sabe por qué? Porque ya está perdiendo sensibilidad. Se está haciendo como el pueblo de Israel. Se está acostumbrando a que todo se lo haga alguien, en vez de venir usted a Dios. Jesús rompió el velo. Hoy tenemos entrada directa al trono. Antes, mucha gente, yo pobre mi pastor. Yo nunca, le soy sincero, yo no comparto eso de que vamos con el pastor para que ore por mí. Gloria a Dios. Pastor tiene cosas que hacer para ir a orar por usted. Ore usted. ¿Quién le dice que la unción del pastor no está en usted? ¿Quién le dice a usted que si usted se hinca, Dios no lo va a escuchar? ¿Quién le dice a usted que todo tiene que ser a través de los pastores? Lo que pasa que nos hemos criado como Moisés. Queremos un Moisés que haga todo por nosotros. Que él ore, que él esto, que aquello. Y que el pastor, la pastora, que el pastor y la pastora, que el pastor y la pastora. ¿Y tú? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no entras en una relación con Dios? Es lo que Dios quería. Por eso Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, para que ese velo se rompiera y tuviéramos entrada directa. Ya no ocupas intermediarios. Lo que ocupas es poner un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Es todo. No ocupamos a Moisés. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? No ocupamos a Moisés. Gloria a Dios por los Moisés que Dios ha levantado. Amén. Dios lo único que quiere es que lo conozcamos. Que lo conozcamos. Que podamos tener una relación con el Padre a través de su Hijo. Amén. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza perdón. Amén. En el versículo 20 de Éxodo dice: no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Lo que Dios quiere, pueblo, es que tengamos esa sensibilidad, ese oído dispuesto, esa relación de hablar con Él a través de la oración y la lectura. Hoy en día cuesta leer la Biblia. 15 minutos ya no los aguantamos en la presencia del Señor. El domingo, yo no sé si le decía, yo me hacía muchas preguntas: ¿a qué vengo a la iglesia? Una de ellas me surgía, pues a calmar mi conciencia. Hay mucha gente así. Viene porque tiene que tener una iglesia, aún la religión que sea. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante del Señor? Por eso cuando dice aquí que nosotros somos pecadores, pero alcanzamos misericordia por lo que hizo Cristo. Dios no quiere que tengamos temor. Hay muchas
maneras de expresar el temor. Ok, la primera. Para el no creyente, el temor de Dios es tener juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Pero para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es reverencia a Dios. Amén. Hebreos 12, 28, 29 dice: así que si nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros como creyentes, el temor de Dios es reverencia, es relación. Una vez, le voy a contar algo que me pasó. El enemigo es tan astuto que ni usted se da cuenta cuando lo saca de las cosas de Dios. ¿Y sabe qué es más triste? Lo tiene dentro de la iglesia y usted y yo a veces arrullados. Así nos tiene, mire. Ni cuenta nos dimos cuando se nos olvidó lo que veníamos haciendo de parte de Dios en nuestras vidas. Hoy todo el mundo dice es cristiano, pero no todo el mundo es seguidor de Cristo. Mucha gente dice, soy cristiano, pero mucha gente sigue a Cristo por lo que le mencionaba. Puede ser Cristo el milagrero, que a veces Dios usa muchos métodos para podernos atraer a Él, porque Dios es bueno. Al pueblo de Israel era lo que Él quería, volver a tener una relación con Él, volver a pasearse como en el principio. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hoy el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y lo más triste es que ni cuenta te das. Yo desde el 2014 tuve ese problema. Y hasta hoy sigo luchando. Pero veo la misericordia de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque aprendí en su momento a conocerlo, a no pedir nada para Él, para mí, sino que simplemente quería conocerlo a Él. Pastor decía ahorita unas cosas bien importantes. No venga a la oración a pedirle. Dios ya sabe lo que usted tiene. Venga a desear su presencia. Y eso es lo que Dios quiere. Dios sabe sus necesidades. Antes de que usted las diga, Él ya lo sabe. Él es Dios poderoso. Pero ¿cuántas veces usted se hinca y le dice, quiero sentirte, Señor? No vengo delante de ti a pedirte nada. Simplemente quiero sentirte una vez más. Que mis lágrimas empiecen a correr. Que no sé cómo Dios se le mostró a usted en su primera vez. Digo primera vez porque en un momento todos tuvimos que pasar por esa experiencia del primer amor. Pero ¿se ha puesto a pensar cuándo se le fue el primer amor? ¿Se ha puesto a pensar cuándo dejó de hacer lo que un día el Dios le enseñó? ¿Se ha mirado al espejo y le ha dicho, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Cuándo me equivoqué? Cuando usted se daba esos refrigerios de estar en la presencia, se desvelaba, tantas cosas, yo no sé. Yo les decía en el ayuno, yo recuerdo que cuando alguien aceptaba a Cristo, eso a mí me desbarataba. Siempre cargaba Biblias chiquitas y yo le decía, Dios te bendiga, mira, sigue adelante. Pero llegó un momento en que no sentí nada. ¿No le ha pasado a usted eso? Yo le estoy poniendo un ejemplo de mi vida, no sé cuál sea el suyo, pero usted haga memoria. ¿No le ha pasado que dejó de estar en la presencia de Dios? Y lo que es peor, que se acerca a Él, no está aquí. O lo que es más peor, se está durmiendo cuando abre la Biblia. ¿Sí le ha pasado eso o nomás a mí? Pero la pregunta no es que le dé sueño.
La pregunta es por qué le da sueño cuando abre la Biblia. Cuando está viendo un partido de fútbol, cuando está haciendo una cosa que le gusta, el Facebook, TikTok, qué sé yo, ahí no se duerme uno. ¿Se ha fijado en eso? Ahí no le da sueño a uno. Y la iglesia tiene que despertar. Tenemos que despertar. Dejar de hacer cosas que veníamos haciendo. Wow, eso cuesta, hermano. Cuesta. Pero es lo que Dios nos pide. Que lo conozcamos a Él. Que vuelva a nacer en nosotros el deseo de estar en su presencia. Y no solamente el domingo venir y alabar, gloria a Dios. Pero la semana tiene sus complicaciones. Ora antes de salir de su casa, gloria a Dios, porque si no, dice orar para no caer en tentación. Y luego nos preguntamos, ¿por qué caigo? Es fácil, porque no oramos. Sencillo, la palabra le dice. ¿Por qué me pasa esto? Porque no oramos. Oye, pero yo le pido a Dios y le pido a Dios y le pido a Dios y no me lo concede. Momento, Dios no es lámpara maravillosa. En el momento de Dios, en el tiempo de Dios te va a conceder lo que Él tiene para ti. Dice su palabra que tiene cosas buenas para nosotros. El problema que también dice Jesús es que no saben pedir. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a estar en su presencia, que vuelva a despertar ese fuego que hay en ti, porque te va a ser difícil. Por eso es que el miércoles no dan ganas. No dan ganas. ¿A quién le dan ganas después de trabajar, salir cansado e ir a orar? Nadie. Porque no hemos aprendido a dominar nuestra carne. No hemos aprendido a someter la carne. Le echamos toda la culpa al diablo. Y a veces el problema es uno mismo. El diablo está ocupado en cosas más interesantes, mi hermano, a que a usted no se le ocurra venir a orar. Es usted mismo, nosotros mismos. Mírese en el espejo y pregúntele un día al Señor. El problema más fuerte que tenemos somos nosotros. Porque no nos gustan las cosas a veces así. Ay, qué aburrido orar. Porque no siente, porque no está conectado en esa presencia. Pero cuando usted está conectado, usted no quiere ni despegarse. Mire, hermano, yo me salí del cuarto de intercesión. Le decía a la pastora, eso era lumbre allá adentro. Mis hermanas clamando y diciendo, óigame, no quiere uno ni salirse, porque es algo que, wow. Pero tenemos que anhelar eso. Y no hacernos como el pueblo de Israel. Porque muchas veces nos vamos a asustar, porque ni acostumbrados estamos a su presencia. Entonces Dios quiere prepararnos. Dios quiere sanarlo. Dios quiere restaurarnos. Pero tiene que estar usted preparado, metido en las cosas de Dios. Aleje lo que le estorba. Inténtelo. Vienen ayunos. Yo siempre he dicho que eso es algo bien interesante. Lo puede ver de muchas maneras, pero el ayuno es un ejercicio espiritual. Lo fortalece. La oración fortalece. ¿Se ha fijado a veces algunos hermanos, así, bueno, aquí no pasa, en otra iglesia que yo iba, que le decíamos a algunos, oye hermano, ¿qué le pasó? ¿Chupó limón? ¿Por qué? Vienen todos amargados, pastores, así, una cara que dice, santo Dios, ¿qué le pasó a este hermano? Porque no está en la presencia de Dios. Pero cuando usted se mete a la presencia de Dios, usted va a resplandecer la presencia de Dios. Usted va a manifestar la presencia de Dios. Yo siempre he dicho que nosotros, es el deber de nosotros buscar a Dios. Aunque dice su palabra que Él lo está buscando a usted. Fíjese, ni usted está buscando a Dios, Él lo está buscando. Dice que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese qué hermoso es el Señor. A veces uno no se entiende y dice, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tu pueblo no anhela estar en tu presencia? ¿Por qué tu pueblo no desea, así como en el domingo, en la oración? El pastor hablaba mucho de eso ahorita. Y es bien hermoso. No hay mejor lugar, óigalo bien, así me diga usted lo que me diga.
que estar en la presencia de Dios. No he encontrado otro. Cuando usted esté lleno de problemas, busque la presencia de Dios. Cuando usted tenga una enfermedad, busque la presencia de Dios. ¿Me explico? Cuando esté en una situación, busque la presencia de Dios. Es la única que lo va a restaurar, que lo va a levantar, que lo va a fortalecer. Y no espere el domingo a recibir algo que el lunes ya se le fue. Y el lunes a veces saliendo de la iglesia, se le sale un carro por ahí, se le cruza. ¡Hijo de María Morales! Nos roba el gozo. ¿No le ha pasado? O algo que le suceda, le roba el gozo. ¿Sabe por qué? Porque no aprendemos, no hemos conocido a un verdadero Dios. En vez de que le digas, bendígalo, Dios te bendiga, y ojalá no vayas a su presencia primero que yo. Bendígalos. Tu palabra nos enseña que bendigamos a nuestros enemigos. El pueblo de Israel no entendía, tenía miedo, quería un Moisés. Me llama la atención cómo decía, volviendo a Éxodo, cómo decía su pueblo en el 19. Así que le suplicaron a Moisés, óigalo bien, le suplicaron. No le estaban pidiendo, le suplicaron, así le hubieran suplicado a Dios. Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Era un pueblo tan testarudo, dice su palabra, que eran duros de cerviz también. ¿Por qué? Porque no entendían eso. Y nosotros tenemos que entender eso, pueblo de Dios. Buscar su presencia, anhelar su presencia. Sin Él no somos nada. Dice su palabra que aquel que diga que sabe mucho, no sabe nada. Mire que es triste ahorita en la actualidad. Conozco teólogos, tremenda gente que conoce la Biblia de pies abajo y no tiene una relación con Dios. Qué duro es eso, que usted sea que se sepa la Biblia de arriba y abajo, pero no han conocido al autor de la Biblia. Pueden conocer ese libro, pero no conocen al autor de la Biblia. No conocen a ese Dios poderoso que baja y te dice, no vayas para allá, vente para acá. Mira, dile a ese hermano que no vaya para allá porque le va a pasar esto. Mira, di esto, di aquello. ¡Wow! Es bueno que estudiemos, porque es su palabra que por falta de sabiduría su pueblo perece. Entonces es bueno estudiar, pero es bueno escuchar la voz de Dios, sentarse. Y si no tiene que decirle nada, porque hay unos que decimos, no sé qué decirle, no diga nada. Siéntese en su presencia que Él le va a hablar, usted escuche, esté receptor a lo que Dios quiere decirle. No hay necesidad de llegar con mucha palabra, ya Dios sabe lo que hay en su corazón. No se ocupa ser elocuente para orar, se ocupa un corazón constricto y humillado. Porque al altivo Él lo ve de lejos, pero al que se humilla Él lo exalta. A veces yo no entiendo cómo es tan fácil las cosas de Dios y nos la complicamos tanto. Nos la complicamos, mi hermano. Dice que aquel que se acerca a Él, se acerque creyendo que le hay. Usted no puede ir a Dios y creyendo, a ver si sucede. No. Usted va creyendo en un Dios poderoso. Y lo que Dios quiere hacer son cosas grandes con usted y conmigo. El problema es de que no buscamos la presencia de Dios. En la semana no leemos su palabra. Yo decía, Señor, no me gusta predicarle hacia el pueblo, pero hace falta a veces que entendamos que si usted no lee, no ora, le voy a dar un consejo, no se queje después. ¿Me explico? Dios quiere hacer cosas grandes, pero usted tiene que disponer su corazón, buscarlo, anhelar estar en su presencia. Porque si usted no anhela, es difícil. Dios
Está libre albedrío. Si usted no quiere, perfecto. Dice que Dios levanta hasta de unas piedras una descendencia. Yo hubo un tiempo que dije, ya no predico más. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya se empieza uno a buscar, el Señor dice, tranquilo. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer. Simplemente disponte. Simplemente cuídate de no pecar. No estamos actos de no caer o de no pecar. El problema es cuando guardamos ese pecado. El problema es cuando lo ocultamos, nos hacemos como Adán y Eva, allá cuando estaban en el paraíso. Queremos escondernos de Dios. Y Dios no, ¿cómo se le va a esconder, mi hermano? Yo no sé por qué se le ocurrió a Adán y Eva. Dice que les dio vergüenza, pero se dice su palabra que se escondieron. Como si Dios no los hubiera visto ya. Es fácil escondernos del que nos ve. Pero de nadie se esconde. A donde usted vaya, Dios lo va a ver. Dios lo va a ver. Por eso es que el pueblo de Israel tenía miedo. Porque pues, después de haber visto, no, pues cáblanos tú, Moisés. No vaya a ser que a través de esto nos consumas a nosotros también se enoje. Y así pasa. Tenemos miedo, por eso ocupamos personas. Hermano, ore por mí, fíjese que me pasa esto. Podemos orar. La palabra dice que oremos unos por los otros. Pero, ¿quién le dice que usted no puede orar? Perdemos la confianza hasta en uno mismo y ocupamos de terceras personas para poder acercarnos a Dios. Y Dios no obra así, hermano. Dios quiere que su pueblo dé un paso al frente. Dios quiere que volvamos a sentir la presencia de Dios. Que volvamos a sentir eso que solamente Dios da, fuego consumidor de pecado, que usted sienta que se limpia. Pero ¿sabe por qué a veces no pasan las cosas? Porque no ha tenido un encuentro con Dios. Hay mucha gente que ya olvidó su encuentro con Dios y necesita un encuentro con Dios. Hay mucha gente, yo no siento nada cuando oro, ya necesita un encuentro con Dios. ¿Cómo es que veo que algunos lloran y otros no? Porque usted no está sensible, necesita un encuentro con Dios. Todos en esta vida necesitamos encontrarnos con el Creador. El problema de que si no menguamos nosotros, quitamos nuestro orgullo, nuestras envidias y todas las cosas que nos apartan de la presencia del Señor, va a ser difícil. Y aún cuando te llenes de problemas y no sepas qué hacer con ellos, va a ser difícil. Porque Dios puede hacerlo. La cosa es que Dios no es lámpara maravillosa. Hay que pagar un precio. Hay que pagar una búsqueda de Dios. Te vuelvo a repetir, no nos hagamos como Herodes. No nos hagamos como ese pueblo que quería algo a cambio. No. A Dios se le busca por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él hizo al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario al morir por tus pecados, algo que nos correspondía a nosotros. Pero Él, en su amor y tratar de reconciliarnos de vuelta, envió a su Hijo a morir por nosotros, para que usted pueda y tenga entrada a Él. Pero si usted en su corazón no ha anhelado y no ha dispuesto a acercarse a Dios, va a ser muy difícil. Mi hermano, pero yo voy a la iglesia. Dios es más que una iglesia. Hermano, pero mire que el trabajo, esto, no tengo tiempo, no me deja. Entonces acomoda tus prioridades. Y la primera prioridad es Dios. Amén. Entonces, tenemos que hacer una evaluación, hermanos. ¿Dónde estamos parados?
quiénes somos verdaderamente delante de Dios. Mire, hubo un tiempo que una hermana le decía, me comentó, y qué triste es eso, que después de que Dios te usa en ciertas áreas, cuando uno dejaba de orar, a veces las malas compañías, dice su palabra, que corrompen, y sí es cierto. Cuando menos piensas te agarras hablando o actuando como lo que está a tu alrededor. Y eso porque me pasó a mí. Y una vez ella me decía que si pudiera a su casa echar fuera demonios. Porque esta persona, sus hijas jugaron con la famosa cuija. Lo que le quiero decir, ¿cómo andaba mi vida espiritual? Que me dio miedo. ¿Serio? Que yo dije, no hombre, Dios me libre, ¿yo qué voy a hacer ahorita ahí? Me van a sacar como el que dice en la palabra, lo sacó a patadas, lo sacaron corriendo hasta desnudos. El punto es que mi vida espiritual no estaba bien. ¿Me explico? Ahí yo tuve que haber dicho, sí, vamos. Y en el nombre de Cristo Jesús, ¿por qué lo va a sacar? No yo. Que la Santa Muerte, que no sé qué. No, vamos. Así debe de ser. Pero ¿sabe qué? No oraba. No leía. Iba a la iglesia, fíjese, era lo curioso. Porque nunca dejé de ir a ninguna iglesia. Siempre me mantuve en una iglesia. Pero nunca me pregunté qué hacía en la iglesia. Y tenía miedo. Cuando el Señor te dice, ve y sácame aquel, así, así. Y uno iba. Pero llegó un momento en que tuve miedo. Y aún dentro de la iglesia. Eso fue lo más triste. Que aún siguiendo cristiano, porque usted dice, bueno, se apartó el hermano José, pues ya no quiere leer, ya anda en pecado por allá, ya. Es entendible. No, iba a la iglesia. Y me dio miedo. ¿Sabe por qué? Porque perdí mi relación. Porque perdí esas desveladas con el Señor. Porque dejé de hacer lo que hacía. Nunca me detuve a ver cuándo dejé de hacer las cosas para Dios. Caminé engañado. Sigo en la iglesia. Cargo mi Biblia. Como si al diablo, el Señor lo reprenda, le espantara eso. Lleno de problemas, porque empiezan a llegarle. Ahora, no quiere decir que ser cristiano está exento de ellos, no. Pero la única diferencia, que cuando usted está lleno de Dios, se los deja a Dios y usted sigue para adelante. Sigue para adelante. Y cuando no, corre con el hermano. Corre con el otro hermano. Corre con todo mundo, menos con Dios. ¿Se dan cuenta por qué les decía que no hemos conocido a Dios? Estoy hablando de un cristiano, alguien que conoció la presencia de Dios. No de alguien que apenas va caminando en la presencia de Dios. Alguien que ya conocía de Dios, que había hecho muchas cosas para el Señor y experimentado cosas sobrenaturales para Dios. Pero llegó el miedo a mí. Y se acabó el deseo. ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? Lleno de problemas, pero ni eso me doblegaba las rodillas. Lleno de situaciones, ni así buscaba. Señor, tú sabes. ¿Se da cuenta, iglesia? Le estoy poniendo el ejemplo que a mí me pasó. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. Yo sé que nomás a mí me pasó. Y le doy gracias a Dios porque ahorita es un nuevo comienzo. Nunca es tarde para las cosas de Dios. Eso es lo que yo quiero trasladarte esta mañana. Nunca es tarde para acercarte a Dios. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que desearlo. Tienes que entender que sin Él tú no eres nadie. Que porque mi trabajo me da, mira, si el Señor quiere te desaparece tu compañía, te desaparece tu trabajo, te desaparece lo que Él quiere. ¿Y qué vas a hacer? Porque uno se siente bien cuando ve una cuenta bancaria.
Pero ¿cómo se siente cuando no hay nada atrás en el banco? Uno se siente bien cuando no está enfermo. Pero cuando va al doctor y le dice, si no te cuidas te van a cortar el pie, si no te cuidas te vas a quedar ciego, si no te cuidas te puede pasar eso. Así me dijo el doctor una vez a mí. Yo dije, el Señor lo reprenda. Así me dijo la enfermedad, si no te cuidas te va a pasar eso. Yo y al mismísimo diablo hablando me decía, ay, aleluya. Hasta que un día, ese fue mi error. Y se lo voy a compartir para que no lo haga. Nunca le reclame a Dios. Nunca le reclame a Dios. Usted es barro en sus manos. Él es el creador. Él es soberano. Va a haber cosas que no nos van a gustar, pero nunca le reclame a Dios. Yo le reclamé. Le grité, le lloré. Para eso te sirvo, Señor. O sea que ya me voy a morir. 6 días en tu casa de oración, ayudándote, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo esto, y me voy a morir. Mira, ¿cómo está eso, Señor? Pues no que eres poderoso, no que tú, Señor, todo lo puedes. No, o sea, era un enojo. Yo sentía eso de parte de Dios, después de haberle servido, después de haber visto su gloria como Israel, después de haber visto tanta cosa tan hermosa del Señor. Y le dije eso. Y algo más interesante todavía, después de escuchar su voz, José, ve para allá. Me hice como Samuel cuando estaba chiquito, pastora. Habla que tu siervo escucha. Era hermoso. Me decía mi esposa, ¿cómo es la voz de Dios? Pues ¿cómo te explico? Es algo que no puedo explicarte, pero es algo que puedes oír y decir, hubo alguien que me dijo, 1 entre 1,000,000. Yo no sé, pero pagué un precio. ¿Sabe cuál fue? Día y noche la palabra de Dios en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi alma. Día y noche Dios, así de Dios, para todo Dios. Iba a mi carro platicando con el Espíritu Santo a un lado. Mira esto, ¿a dónde vamos, Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? Ve, háblale a fulano y dile que voy a hacer esto y que si no se pone alineado su hijo va a tener consecuencias. ¡Wow! Pero llegó un momento en que le reclamé y sentí que algo se desprendió de mí. Ya no lo oía, pero me dijo así, sentí en mi corazón, ve y lee Juan 11:4. ¿Cómo así, Señor? Sí, ve y lee Juan 11:4. ¿Ve? Yo fui, no lo oí, sentí. Y voy a la Biblia y dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloriarme yo. Sentí que me dijo, cállate, párate y sigue adelante, no seas chillón. Sentí un regaño de parte de Dios. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? Sentí que Dios me dijo, no seas escandaloso, párate y sigue, que yo soy el dueño de la vida. Cuando yo leí eso dije, no, pues ya que le decía, perdóname, demasiado tarde. Ya había dicho muchas tonterías. Ya había dicho muchas cosas que no debí de decir. Si Él me decía, cuando estés enfermo, adora, alábame, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para decirle esto, aquello? No somos nadie. Dios es el único que tiene derecho. Tú no moriste en la cruz, ni yo morí en la cruz. Cristo murió en la cruz. ¿Qué nos hace sentir que somos a veces tan prepotentes delante de la presencia de Dios? Decir, yo no siento nada. ¿Qué nos hace sentir que no es momento de acercarnos a Dios de una manera verdadera, de corazón? Dios está así, con su mano. ¿Por qué somos tan difíciles, hermanos? ¿Por qué nos cuesta acercarnos a Dios y lo único que quiere es que abrir nuestros ojos y que sigamos caminando? Queremos irnos al cielo y no podemos ni alabarlo aquí. Qué contradictorios somos, mis hermanos. Yo le decía a un recné en mi trabajo, hace muchos años,
Y era cristiano. No podía ver a los hispanos. Yo le decía, vaya a ver, una pregunta. ¿Cómo nos vamos a llevar en el cielo tú y yo? Si no puedes verme aquí, ¿cómo nos vamos a ver allá? Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida. Muchos andamos con Jesús en la boca, pero en el corazón mejor ni lo menciono. Eso es bien triste. Y somos cristianos, ¿eh? ¿Te ha pasado que te preguntan a qué iglesia vas y tartamudeas? ¿Te ha pasado que te preguntan de qué religión eres y tartamudeas? ¿O nomás a mí me pasó? Porque a mí me pasó. Sí, a la cristiana. Nos da vergüenza a veces hasta decir lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué van a pasar los inconversos? ¿Qué van a pensar? Tu entorno, tu alrededor. Dios dice que tú eres luz. Tú eres la sal de la tierra. Tenemos que cambiar nuestra actitud y acercarnos a Dios de una manera especial una vez más. Volver a ser esa luz allá afuera. Y no nomás dentro de la iglesia. Adentro de la iglesia todos son cristianos. Yo no sé si el pastor tenga su información por ahí de lo que hacemos, pero en la iglesia es fácil ser cristiano. Pero allá afuera cuesta. ¿Y sabe qué es lo primero que le dicen? ¿Y vas a la iglesia? ¿A quién estamos reflejando allá afuera? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo? Por último, mi hermano, para no dormirlo, el 21, tenemos que hacer como Moisés, avanzar. Dice, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Pero los israelitas se mantuvieron a distancia. ¿Sabe qué, mis hermanos? Esto no es para todos. Esto es para el que cree. Tenemos que hacer como Moisés. Avanzar, aunque no vea usted nada. Aunque esté oscuro. Pero del otro lado se encuentra Dios. Yo no sé qué estés necesitando este día. Yo le dije a Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que hacer. Dios quiere cambiarnos, pero tiene que estar dispuesto delante de Dios a entregar lo que le estorba. Tiene que quitarse todo, entregárselo a Dios. ¿Quiere ver su vida restaurada? Acérquese a Dios. ¿Quiere vivir una vida plena? Acérquese a Dios. ¿Quiere ver sus maravillas, sus cosas? Acérquese a Dios. ¿Quiere ver lo poderoso que es Dios? Acérquese a Dios. Hemos estado pidiendo mucho para que Dios abra sus ojos espirituales, para que empiece a discernir cuando algo malo entra a la casa de Dios, cuando algo intenta dividir la casa de Dios. Acerquémonos, pueblo, casa alfarero. Es momento de que se acerque a Dios. No quiero decir que nunca se ha acercado, no me malinterprete. Que pueda experimentar una etapa diferente de las cosas de Dios, de lo que Dios puede hacer en su vida, de lo que Dios puede manifestarse en su vida. Pero tiene que creerle. Tenemos que ser como Moisés. Si usted no está dispuesto, gloria a Dios, en su momento Dios lo va a hacer.
Solo espero que no sea forzadito y ayudado, hermano, porque así es Dios. A veces tiene que usar métodos que no nos gustan, pero siempre Él advierte para que usted se acerque así, mire. Dice que Él está a la puerta, así. Todos de alguna u otra manera nos vamos a acercar a Dios. Él nos va a traer. Solo le pido a Dios, como le dijo a Pedro, el diablo te quiere zarandear. Y no pido que te quite la zarandeada, sino que te dé fuerzas para mantenerte firme y estar a la hora del proceso. De veras, conozcamos a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es amor. No permitas que el enemigo te robe tu bendición. No permitas que te robe tu familia. No permitas que Dios te quiere bendecir y tú te detengas por la bendición. A veces yo me preguntaba cómo hacer posible que puedo ver un partido de fútbol de 2 horas y no puedo estar 15 en su presencia. Puedo trabajar hasta 15, 20 horas, overtime, y 5 minutos no puedo darle a mi Dios. Llego a mi casa todo cansado, que no quiero saber nada, pero trabajé, overtime. Tiempo de la palabra. Y le empezamos a decir que sí a todo lo que dice en la Biblia, ¿verdad? Porque estamos así, mira. Así estamos. Cuidado que ahí dice, ¿sabe? Y uno, ya está dormido, mi hermano. Qué triste. ¿Sí se ha fijado eso? ¿O nomás a mí me pasa? No levante la mano, ya Dios sabe. No ocupa levantar su mano, ya Dios sabe quién le pasa así. Ya Dios sabe quién abre su Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya Dios sabe quién le ora el resto de la semana. Ya Dios sabe que cuando usted se va, se encomienda a Dios primero para antes de ir a su trabajo. Ya Dios sabe que antes de acostarse usted le da gracias. Ya sabe quién es el Señor. No hay necesidad de levantar manos ni decir, ese soy yo. Ya el Señor lo sabe. Amén. Yo les invito a que se acerque a Dios, a que nos acerquemos a Dios. Pero escuche, de una manera sincera y no de un gusto, de un ratito. Ya se me olvidó. Que lo que pueda recibir en un día de iglesia, no crea que le va a servir para toda la semana. Que busquemos, que anhelemos su presencia de Dios. Eso es lo que yo quiero transmitir. Yo de parte de Dios sentía eso en mi corazón. ¿Por qué hablar esto? Tenía muchas cosas, 3, 4 prédicas, la presencia de otra cosa. Que me conozcan. Y siempre le he dicho al Señor, siempre me pones a decir las cosas más duras a mí. El Señor quiere que lo conozcas, hermano. Pero que lo conozcas como Él es. No el Dios que tú te has creado. No el Dios que tú crees que si ahorita salgo no pasa nada. No. Dios quiere que lo conozcas. Él quiere ser el todo en ti. Mañana, tarde, noche. Yo veo a Daniel y ese hombre oraba mañana, tarde y noche. A veces me pregunto, ¿por qué no se los comieron los leones, Señor? Hay muchas especulaciones de eso, ¿no? En la Biblia. Pero ¿sabe por qué no se lo comieron? Porque ese hombre andaba en el Espíritu. Los leones comen carne. Los leones comen carne. Daniel andaba en el Espíritu. No lo veían. Saben la historia, ¿no? Mandó ángeles, les tapó la boca. Pero me explico. El león come carne. Necesitamos andar en el Espíritu.
Y dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si usted y yo seguimos en la chuleta, en la carne, nos va a comer. Nos va a comer. Pero si usted y yo tomamos la decisión de acercarnos a Él, nada nos podrá hacer frente. Porque dice que Él está como poderoso guardián. Y hasta ahorita no ha perdido ninguna batalla. ¿Qué le queda a usted y a mí? Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Buscar de Dios. Es todo. Corte el Netflix. Corte el TikTok. Cortemos el Facebook. Un tiempo. Y experimente eso de Dios. Dios llevó a Israel al desierto. Yo le decía a ellos, a veces Dios te lleva a los desiertos porque quiere tratar contigo. Corta la televisión. Se hace largo los días de primero, sin tele. Larguísimos que se sienten, ay, ya quisiera que oscureciera. Pero si usted lee la Biblia, si usted se mete con Dios, usted va a bajar como Moisés de la montaña, resplandecido de su presencia. Amén, hermanos.